Bueno, buenos días. Le agradezco la presencia de todos. Quiero también hacer referencia a que los integrantes del Consejo Deliberante estamos muy satisfechos en cómo se desarrolló la actividad el día de ayer. La temática de hoy va a ser la misma de ayer. Le pedimos el mismo respeto que tuvieron en respetar los tiempos, en hacer la pregunta por escrito. Reiteramos, las preguntas se hacen por escrito y identificándose y quien esté exponiendo contesta no bien termina de exponer. O sea que no se permiten interrupciones mientras están exponiendo. Bueno, ojalá que en el día de la fecha podamos tener un día como el de ayer, que fue muy productivo para nosotros y creo para todos. Así que para dar comienzo a la sesión, invito a la concejal Graciela Chirino a la mesa de la bandera. Bien, después de esa la bandera y la palabra del señor presidente del Honorario Consejo Deliberante, por lo regular vamos a comenzar. Silvio, ibas a hacer una aclaración respecto a una pregunta para dar lugar entonces a continuación al primer expositor. No, simplemente para aclarar. Hubo preguntas en el día de ayer que no fueron respondidas, que la gente que las preguntó tenía ganas de tener una respuesta, por lo cual hemos decidido de que le vamos a hacer llegar todas las preguntas que se hicieron por escrito a cada uno de los expositores para que los devuelvan por escrito, formar parte del expediente y que bueno, ya comunicaremos en qué momento contaremos con esas preguntas para que la gente pueda ver la respuesta por escrito. Así que como el tiempo es bastante acotado, lo mismo vamos a hacer hoy, ¿no? Las preguntas que no se puedan responder serán por escrito en otro momento. Bien, recordamos también que esta segunda jornada de esta primera audiencia pública sobre el uso de agroquímicos, usted la puede seguir en vivo por www.foroambientaldemonte.blogspot.com. Para dar comienzo a esta jornada matutina, recibimos al expositor señor Pierre Tunier, comunicador, una mirada épico-filosófica. Buen día a todos. La idea de mi presentación es un poco también una síntesis de una visión que se va construyendo con el tiempo. Lo que estamos viviendo en estos 2 días y en estos años es una suerte de asamblea, de proceso que va evolucionando con el tiempo. Y si bien podemos hablar hay como 2 tipos de visiones, ¿no? De discursos. Hay un discurso de hechos, un discurso profesional, que es para mí el más fácil porque uno sabe de qué está hablando. Y hay otro discurso que es el discurso de la observación de lo que está sucediendo. ¿Cómo estamos hablando entre nosotros, independientemente del partido, de la raza, del color de piel, de la riqueza? Son desafíos que muchas veces es ausente de las escenas. Pensamos que
la visión de ese campo ha destruido totalmente la diversidad. Se ha optado por una sola opción, una opción única, irreversible, a tal punto que lo veremos en las fotos, las abejas se están moviendo más o menos una tasa de 80-90%. Entonces la ciencia fue investigando para encontrar el origen de esas muertes. Encontramos virus, encontramos contaminación, y lo último que encontramos es que las abejas no soportan el monocultivo, la monoalimentación. Es quizás la hipótesis más arriesgada, no comprobable científicamente, pero seguramente la más sensata. Entonces, después de todo lo que pasó ayer, ese vaivén entre esos dos bloques que estamos tratando todos de hacerse encontrar, ¿no? Para poder encontrar realmente soluciones para la comunidad, para la colectividad. Yo creo que es imposible hacer un análisis de lo que está sucediendo y tomar decisiones sensatas sin hablar de dos paradigmas. Nuestras historias, infelizmente, nos demuestran que por momentos hemos tomado decisiones absurdas que cuando las vemos con una visión, la visión del aire, la visión de la distancia, nos preguntamos cómo pudimos hacer eso. Es decir, que el desafío de este momento es de poder hablar de la realidad, de poder poner sobre la mesa las cosas, olvidar cuáles son nuestros objetivos y hablar de lo que está sucediendo. Iba a poner algunas fotos de chicos, de chicos afectados por el glifosato, y preferí no hacerlo. Si nunca lo vieron, entren en internet, en Google, pongan glifosato y van a aparecer un montón de fotos. Tumores cerebrales, un tamaño mucho más grande que la cabeza, erupciones en todo el cuerpo. La primera vez que estuve en una asamblea de pueblos fumigados hace 2 años, conocí a una chica, a una pareja que nos contó, que es de aquí, nos contó el drama que vivieron durante noches de acompañar a sus hijos recién nacidos, las corridas al hospital, el temor por la muerte de sus propios hijos. No creo que haya debate real sin que haya conmoción. La situación es sumamente compleja. Nuestro paradigma blanco occidental tiende a simplificar todo. Esto para mí es una simplificación, es un desastre ambiental. Ayer, por ejemplo, un agrónomo decía, el representante de la Presid, que él representaba 1.200 agricultores. 1.200 agricultores es nada. En un país de 40 millones de personas, donde a principios del siglo XX creo que estábamos en 500.000 más o menos. Es decir, que hay también un tipo de genocidio. No sé qué estamos defendiendo.
otro es que esa lógica intenta ahorcar literalmente la ciudad, las escuelas. Hay un mapa que se hizo de las 20 escuelas que están rodeadas de soja. Ayer el doctor habló del Centro de Educación Especial. Los buenos debates empiezan reconociendo los hechos históricos. Bien, ya lo entendieron. ¿Cómo se hace para aceptar esa complejidad con tranquilidad? Si hay algo que aprendí de los pueblos preexistentes, es que ellos guardan la calma. A veces terminamos en un nivel de estrés muy grande, intentando cada orador de redondear una idea. Esto recién empieza. No sé cuáles serán las consecuencias de lo que estoy haciendo ahora, ni lo que pensarán. Si lo pienso demasiado, lo que piensan, no voy a hablar. Esto es un poco la imagen de toda mi existencia. ¿Cómo están los grupos en las familias propias? Y tener un discurso auténtico, libre, la libertad de poder hablar de lo que está sucediendo. Yo tuve que poner 13.000 kilómetros de distancia y he pasado 57 años analizando los hechos para conectarme con otro paradigma, y en eso agradezco mucho a los pueblos preexistentes, porque no todos, pero en su forma de pensar, están proponiéndonos una forma de compartir ese mundo con un enorme respeto por la naturaleza, sin ambigüedades, sin daños colaterales. En nuestro pensamiento occidental, vamos al segundo imagen, es un borrador solamente. Nosotros, eso quizás es el resumen de todo lo que voy a decir. Ayer cuando el doctor hablaba de esa confusión del cohecho, ¿no? ¿Cómo lo llamó usted ayer? La asociación causal. De personas que tienen un cargo en una empresa, ¿no? Y que a la vez participan en municipalidades, ¿no? Conflicto de interés. Estos fenómenos son importantísimos. Si queremos ser humanos y derechos, no podemos tolerar ese tipo de fenómenos. Y nuestras sociedades, tanto en Francia como acá, están repletas de esas ambigüedades. En mi familia me decían: Pierre, estás bienvenido, pero no hables del pasado. Y en el pasado de nuestra familia hay un genocidio. Y solo hoy lo puedo decir abiertamente. ¿Por qué? Porque es más importante los fundamentos filosóficos de la persona que los hechos. ¿Qué hacemos cuando vamos a plantar? Una persona chiquita toma una decisión. Uno está muy absorbido por círculos. Entonces uno va a la iglesia, uno se encuentra con un modelo de agricultura que siempre lleva dos partes, porque en la cosmovisión andina siempre se habla de luz y de sombra, de aspecto positivo o negativo. Nosotros nos preguntamos si está bien. Entonces yo, sí, la sombra bien, nosotros vamos a eso. Y después volvemos atrás, y después volvemos acá. ¿Qué pasa? Cuando vamos acá,
se hace un nudo, una madeja acá, nos damos cuenta que hay daños colaterales irreversibles, que estamos destruyendo la tierra, pero encontramos argumentos para seguir avanzando y avanzando y avanzando, dejando atrás ese espacio oscuro, que son esos niños enfermándose, que es la desaparición de los animales, que es la destrucción de nuestros alimentos, que no son más alimentos. ¿Cuál es el otro sistema que me fue apareciendo de a poco? La cosmovisión andina dice que no se puede fragmentar. Es decir, que hoy nosotros, ecologistas, ambientalistas, estamos apostando a las instituciones, estamos apostando también a los productores, a los fumigadores. No queremos ponerles rótulos de sojeros, de fumigadores, son personas como nosotros. La gran diferencia en cada persona va a ser en la opción de un pragmatismo que simplifica todo, o de este sistema donde en la cosmovisión dice que no se puede fragmentar, es decir, que un chamán sigue siendo agricultor, sigue siendo padre de familia, sigue siendo el hijo de alguien, sigue respetando la naturaleza. Es decir, que tiene una visión de conjunto enorme. Y es un desafío enorme. ¿Cómo podemos mirar cómo van a ser ustedes para poder debatir y realmente observar toda su historia, la historia de ese pueblo? Hoy en el auto nos contaban cómo habían desaparecido los campos. Toda la gente que vivía, antes había luces en el campo, me decía. Había caminos, había lagunas, todo eso está desapareciendo. Y es un drama. Si no nos sentimos, preocupémonos. ¿Qué hace aquí la persona? La persona va a hacer una hipótesis y vuelve a evaluar para ver si se equivocó. Esto es el tipo de asamblea que hacen los pueblos originarios. Cuando uno va, habla con aymaras, mapuches, huichis, lo primero que siente es un respeto, un tiempo diferente. Es un desafío que plantearon también entre nosotros, en Tandil, en la asamblea. Fui planteando un momento con bastante temor, cómo viene ese francés a opinar. Pero ¿qué pasa? Que la opinión a veces es una propuesta. Yo propuse que se calmara el grupo, porque ya había partido gente, porque solamente estábamos en 6. Y habíamos excluido a algunas personas, porque también una de las otras cosas de la cosmovisión, que la cosmovisión no excluye. En la naturaleza hay lugar para todo el mundo. En los pueblos preexistentes no se compran las tierras, se otorga un derecho de trabajar la tierra. Es decir, ¿qué hacen los pueblos preexistentes? No todos. Cuando se conectan, es que se conectan con principios fundamentales. No podemos mezclar los dos paradigmas. Lo que ha hecho la Iglesia, lo que ha hecho las colonias, es engañar nuestros pensamientos. Durante 50 años pensé que Cristóbal Colón había descubierto las Américas. Y me enteré que le cortaba la mano a los niños que no colaboraban. En nombre de Cristo, en nombre de la cruz. Si no nos hacemos cargo de esto, no tenemos historia. Tenemos una historia
puntual, reducido a este momento. Es increíble que el movimiento peronista de antes de la dictadura generó miles y miles de ligas agrarias, miles y miles, es decir, más ligas que los campesinos que quedan en ese momento. Es decir, que un mismo grupo, un mismo partido, que sea de izquierda o de derecha, puede tener unas aberraciones tremendas en su forma de pensar. Y que si no miramos el conjunto de nuestra historia, las decisiones que tomaremos no tendrán ninguna coherencia. El hombre blanco miente, es lo que dicen los indígenas del Amazonas, donde van a construir la tercera represa del mundo. Acá también en la Argentina es un problema de las represas. ¿Son realmente soluciones? ¿Por qué no escuchamos las voces de todos los profesionales que deciden abandonar las instituciones para investigar? Si hay una cosa que es cierta, que es segura, con nosotros los ambientalistas, la gente que nos rodea, se desvela, lee de todo, de izquierda, de derecha, analiza las opiniones de cada uno de ustedes. Ayer noche nos juntamos, todos dijeron, ¿cómo podemos hacer para no enfermarnos de esta búsqueda? En ese momento, en Capital, los grupos a los cuales pertenezco, de permacultura, grupos de arte, grupos de salud, no quieren saber lo que pasa en el campo. Este es un dolor muy grande que tengo, que se fue confirmando con el tiempo. No quieren porque no dan abasto. Entonces simplifican, es decir, que para ellos Argentina es solamente la capital. Vandana Shiva, que fue citada ayer, es una diosa de la India que ha salvado millones de campesinos. Dice, primero somos de la tierra, después si quieren ser francés, argentino, háganlo con cuidado. Es decir, que la madre naturaleza es el único espacio donde uno camina la verdad. Yo digo cuando doy clase de canto, no caminen más por la vereda, caminen por la selva. En la selva hay variedad de colores y hay también bastante riesgo. Pero hoy caminaba por un camino al lado de la posada. En los bordes hay una variedad de plantas, de animales, de pájaros, que están pidiendo recuperar su lugar. ¿Por qué no hacemos oasis al lado de las escuelas para que esos chicos estudien en un marco, que sea un marco y no esa frontera? Los pueblos preexistentes no ponían barreras, no ponían cercos. Los pensamientos también son cercos. Bien, he preparado un montón de cosas. Bueno, ¿cuánto tiempo más tengo? 10 minutos. 7. Bueno. Voy a pasar rápido las fotos de las aberraciones. Esto habla de sí mismo, ¿no?
ahí entramos en lo que se llama los zoológicos humanos. Exportaciones de indígenas a Europa, al pie de la Torre Eiffel, hechos que jamás escuché en mis libros de historia. Seguimos. Esto, revolución industrial. Ahí está la revolución industrial en Estados Unidos y en Europa. Seguimos. Seguimos. Miren esto. ¿Cómo pudieron mis padres, mis abuelos soportar esto? Seguimos. ¿Cómo pudieron sus abuelos aceptar este titular en el diario? La isla Martín García fue un campo de concentración y de reparto de indios, repartiendo entre los latifundios, las grandes familias, mano de obra barata, gratis. Seguimos. Si los pobres de los hospitales, de los asilos de mendigos y las casas de huérfanos se han de morir, que se mueran, porque el Estado no tiene caridad, solamente tiene un objetivo, no tiene alma. El mendigo es un insecto como la hormiga, recoge los desperdicios, etcétera, etcétera. Los huérfanos son los últimos seres de la sociedad, hijos de padres viciosos. No se les debe dar más que de comer. Seguimos. 50 pesos. Seguimos. En Caracas, encerrado en los sótanos del Museo de la Plata. Seguimos. Así se vivía hace un siglo en la Argentina. Seguimos en los ingenios. Eso se iba a ver en los museos de La Plata. Hay citaciones, sí, de franceses que querían traer más mapuches porque estaban muy interesados por el tamaño de los testículos de los mapuches. Seguimos. Esto es en el pie de la Torre Eiffel. Seguimos. Este es un antropólogo con su grupo de estudio. Seguimos. Estos son los domingueros de paseo. Acá algunos africanos en la exposición. Seguimos. Seguimos. Acá damos un salto. Damos un salto a la realidad. Avanzamos. Esto es otra forma de simplificación. Después de esto, el Mundial 78, los desaparecidos, seguimos. Seguimos. De vuelta a la atención, los grupos de acción que van a determinar quién tiene razón. Seguimos. Clientelismo. Lo peor que tiene América Latina es el clientelismo. Es espantoso, es vergonzoso. Seguimos. Proyecto arquitectónico. Hay peor que esto. Avanzamos. Avanzamos. Ya empieza a mejorar. Otra cosa. Seguimos avanzando. La muerte de la salud. Seguimos. ¿Eso qué son? Suicidio de la India. Con el glifosato. 250.000 campesinos tragándose el mismo glifosato para liberar a sus familias de los contratos mentirosos leoninos de Monsanto. Avanzamos. Seguimos. Esto es a kilómetros de Buenos Aires. La poca naturaleza que queda, que ya está comprada para San Country. Avanzamos.
Seguimos. Mirá la maravilla que es esto. Seguimos. Biodiversidad por doquier, una riqueza tremenda. Seguimos. Esto, pasamos a esto. Seguimos. O esto. Lo peor del sistema sojero, para mí, no de personas, no estoy acusando de personas, sino una forma de pensar, es que todo se hace por derecho, todo se hace por encargo, se alquilan las tierras, de esa manera nadie será responsable. Seguimos. Este es el proyecto moderno, urbanización, golfos. ¿Cuántos golfos hay en Buenos Aires? 18, 20, seguimos. Proyectos, seguimos. Bien, avanzamos. Listo. Bien. ¿Cuánto tiempo me queda? Dale. Bueno, les agradezco haberme escuchado. Yo creo que deme 5. Es importante analizar los números, la salud, la calidad del agua, la calidad de la tierra, los rendimientos reales del campo, incluyendo todo lo que es agroquímicos, petróleo, daños ambientales, empobrecimiento de la tierra, gastos en salud. Es muy interesante el paralelo que se puede hacer entre distintos tamaños de grupo, cómo funciona una familia, una comuna, un país, una nación. El mismo Videla mandó a su hijo en un manicomio, a uno de sus hijos, en Montes de Oca, que es lo que seguramente aprendió de sus padres, es decir, el descarte. Es lo mismo que aprendí en mi cultura al principio. Cuando trabajo en salud mental, la gente me dice, pero ya estamos bien nosotros. Entren en la Colifata, pongan Colifata en YouTube. Van a ver los enfermos, dicen, nosotros estamos enfermos. Algunos problemas tenemos con la familia, con el trabajo, con el tipo de trabajo, con el entorno. Una filósofa decía que el único responsable de la enfermedad mental es un concepto occidental, es existo si soy mejor que vos. Existo si tengo más que vos. Acá hay otro mapa de los campos que rodean los toldos. Vemos muy pocos propietarios, algunos con 1.500 hectáreas, los Copatel con 1.500 hectáreas. Es una bestialidad. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué no comparten? ¿Por qué acumular, especular? Unos se ríen, pero uno está mucho más feliz compartiendo y especulando. Porque sabe que el otro que está al lado vale la pena. Cuando uno empieza a especular, empieza a hacer desaparecer el otro. No se olviden que Argentina es el país de los desaparecidos. En
momento hay desapariciones, y no solo de humanos. Hay desaparición por doquier. Podemos mirar por el otro lado, o podemos mirarlo. Y ese es el final de mi trabajo, dando un pequeño salto bastante grande. Descubrir que en el encuentro hay muchísima alegría y hay muchísima información para construir de manera sensata. La fragmentación se opera en la fragmentación, uno pierde un montón de oportunidades. Todo se resuelve en el encuentro. Y a veces nosotros somos muy hábiles para impedir el encuentro. Que antes no hay instituciones que no permiten el encuentro, porque ya están acostumbradas, como ayer se introdujo, ¿no? Pero no sé cómo lo formuló, no sé si tuvo conciencia de sus palabras o no. El pueblo decide, hay que encontrar la manera, de manera ordenada, organizada. Cuando la Shiva le pregunta, ¿qué piensa del Estado? Y él dice, depende de qué paradigma. Uno elige representantes, pero el fenómeno actual en el mundo es uno elige representantes que después trabajan como quieren. No. Uno elige representantes y se junta con ellos las veces que haga falta. En las comunidades aymaras, cada dirigente tiene un circulito de 10 personas vigilando. Y a cada paso en falso lo convocan a una buena charla para poder reorientarse. El error es humano. Lo que no es humano es no reconocer. Termino con eso de la luz. ¿Cuáles son? Yo pensé en cosas. Hace un mes y medio que estoy pensando. Es decir, hoy, cuando Margot y Cristina me propusieron hablar hace 15 días, me pregunté qué voy a decir. Y pensé mucho en las propuestas. Control del agua. Y por favor que sea un control del agua transparente. Seguro, con laboratorios que no mienten. Que den a la población los elementos y que lo repiten periódicamente. Estadísticas de salud. Termino. Estadísticas de salud. No hay estadísticas en la Argentina. Que se tome la sangre, que se analice, que se compare. Es mucho trabajo, pero en el trabajo hay muchísima alegría y encuentro. Ustedes tienen el poder de pedir estadísticas, tomas de sangre. Yo fui a la Facultad de Farmacia. Es casi imposible conseguir un análisis de agua completo. Y de glifosato, cuando yo insistí para tener ¿por qué no se podía? Casi se enojaron. No se analiza la presencia de glifosato en el agua, aparentemente. Cordón forestal. Fantástico. Empecemos a rodear nuestras casas, nuestro hábitat, de una zona construida rica. Huertas urbanas, defensa de las pequeñas explotaciones, del autoabastecimiento, de la red de intercambio, defensa y escucha de los pueblos preexistentes, ponerlos adelante. Los animales dicen, el pasado no está atrás, está adelante. Se lo mira para actuar. A virtud de un laboratorio de experimentación agrícola,
para comparar las distintas teorías. Si no están seguras, hagan análisis. Ese es el colmo de nuestra cultura. En ese momento, los análisis los hacen las grandes empresas. Hasta la Comunidad Europea, las personas más arriba en la ONU no hacen análisis. Trabajan sobre los análisis que reciben. No hay independencia. Ellos saben que están defendiendo el lucro, que están defendiendo la parte económica. Esto es lo que nos separa, la plata.